Hercule Poirot, el famoso detective belga, famoso por su enfoque metódico e intelecto inigualable. Con cada caso, busca descubrir las verdades ocultas enterradas en las pistas más crípticas. Su mente es su arma, y con ella, disecciona los detalles más pequeños que otros pasan por alto. Pero esta vez, el rompecabezas que enfrenta es diferente a cualquier otro, un juego jugado en su intelecto, con apuestas mucho más altas de lo que ha imaginado. Capitán Hastings, el leal compañero de Poirot, que sirve como observador para la brillantez de Poirot. Si bien admira la habilidad de Poirot, Hastings a menudo se siente como un extraño en el mundo de precisión y deducción de Poirot. Siempre está dispuesto a seguir el liderazgo de Poirot, pero con cada caso, se vuelve más en sintonía con los peligros de su mundo. Hastings es siempre el que nos mantiene en tierra, recordándonos que si bien la mente de Poirot es brillante, incluso él puede ser probado por la oscuridad que encuentran. Inspector Hap, un oficial de policía experimentado que ha trabajado junto a Poirot muchas veces. Si bien se apresura a descartar los métodos de Poirot como demasiado excéntricos, no se puede negar la tasa de éxito de Poirot. Esta vez, sin embargo, Hap tiene problemas, este caso tiene un aura inquietante, y Hap no puede evitar sentir que está en juego algo mucho más siniestro que solo una serie de asesinatos. Incitando incidente, la carta. Comenzó con una carta. No es del tipo que llega en un sobre regular, este vino envuelto en una aura siniestra, dirigida a Poirot en la escritura audaz, deliberadamente marcada. En el momento en que Poirot leyó las primeras líneas, un escalofrío corrió por su columna vertebral. Juego el juego por mis propias reglas, Monsieur Poirot. El primer movimiento ya está hecho. Encontrarás a mi primera víctima en una ciudad que comienza con la carta A. Puede pensar que sabe cómo funciona esto. Pero soy un maestro de mi oficio, y tú no eres más que un peón. El juego ha comenzado, y será un placer verte perseguir a las sombras. La primera carta, la primera víctima, la primera pista, todos esperándote. La carta, sin firmar, tenía una energía siniestra al respecto, como si el escritor supiera exactamente qué tipo de hombre era Poirot y cómo reaccionaría. Poirot se quedó inmóvil por un momento después de leer la carta, el único sonido en la habitación que marca su reloj de bolsillo. Una sonrisa tranquila se deslizó sobre sus labios, pero sus ojos, esos ojos agudos y calculadores, estaban alerta, escaneando algo más allá de la carta en sí. Un juego, Hastings, dijo, pero no uno que se jugará a la ligera. La carta tenía la firma inconfundible de alguien que no solo se burlaba de Poirot, sino que lo desafía, alguien que quería probar su genio y tal vez, incluso su cordura. El primer asesinato, Andover. Poirot y Hastings se dirigieron a Andover, la primera ciudad en la lista retorcida del asesino. Era un pueblo tranquilo y somnoliento, nada inusual, los agudos ojos de Poirot vieron algo escondido en las sombras. Alicia Scher, una comerciante local conocida por su modesta y sin pretensiones, fue encontrada en su pequeña tienda, sin vida. No había signos de una lucha, ni heridas obvias. Todo parecía normal, excepto el detalle escalofriante que distingue la escena. Se encontró un trozo de papel, doblado, cuidadosamente, cerca de su cuerpo. La nota fue escrita en la misma escritura peculiar y irregular que la carta que Poirot había recibido. La letra fue subrayada con un golpe grueso, casi exagerado. Este no es un crimen ordinario, mon ami, dijo Poirot, su voz baja pero llena de propósito. Es un mensaje, diseñado para ser entendido, pero mal entendido. Quien haya hecho esto sabe algo, sobre mí, sobre nosotros, sobre el juego que han puesto en marcha. Investigación de Poirot, un rompecabezas de sombras. Poirot se movió a través de la escena del crimen con un aire de confianza suprema, casi como si el asesinato fuera simplemente una molestia en el mayor esquema de las cosas.
Se inclinó sobre el cuerpo de Alice Asher, inspeccionando cada centímetro de la tienda, cada artículo en los estantes, cada esquina. Se movió con un cuidado meticuloso, como si buscaran un hilo invisible que conectaría todos los puntos. Hastings, detrás de él, luchó para mantenerse al día. Pero Poirot, no hay señales de entrada forzada, observó Hastings, rascándose la cabeza confundida. No hay signos de lucha, sin motivo obvio, esto no tiene sentido. Poirot levantó la mano, señalando el silencio. Mon ami, esto no se trata de sentido. Se trata de comprender. Su mirada se extendió por la habitación, sus ojos se estrechaban mientras examinaba los detalles sutiles. La ligera mancha de ceniza en el piso, el libro en el estante que se había desplazado ligeramente. Todo parecía insignificante, pero la mente de Poirot ya podía ver los patrones que se formaban, los pequeños espacios en el diseño del asesino. Este asesinato, dijo Poirot, su voz fría y precisa, no estaba destinada a ser un crimen. Estaba destinado a enviar un mensaje. Hastings lo miró, perplejo. Cuando Poirot se volvió para abandonar la tienda, su mente ya estaba trabajando unos pasos por delante. Cliffhanger, la sombra desaparecida. Cuando salieron de la tienda, Poirot se detuvo. Un sonido débil, mínimamente perceptible, el cambio del callejón detrás de ellos. Los ojos de Poirot parpadearon a las sombras, donde vio una figura retirándose en la distancia. Una figura vestida de negro, deslizándose antes de que alguien pudiera echar un vistazo. Sin una palabra, Poirot se lanzó hacia el callejón, su largo abrigo que se volaba detrás de él. Hastings, sigue de cerca. Llamó. Pero cuando Poirot redondeó la esquina, la figura se había ido. La calle estaba vacía. Hastings llegó, sin aliento, justo cuando Poirot estaba allí, inmóvil. La cara del detective, generalmente tranquila, ahora llevaba una expresión que bordeaba la frustración. Gan, Hastings, murmuró. Como el humo en el viento. Poirot se volvió, mirando hacia la distancia. Su mente se aceleró con teorías. ¿Quién era la sombra? ¿Fue el asesino? ¿Un segundo jugador en este juego retorcido? Y luego, en un instante, la realidad de la situación lo golpeó. Esto ya no era solo un juego. Alguien acababa de dar el primer paso en una trama mucho más oscura y peligrosa, una para la que incluso Poirot no estaba preparado. El juego acaba de comenzar, susurró Poirot para sí mismo. Pero podré ganar. El público se queda con una persistente sensación de inquietud, preguntándose, ¿quién es la sombra en el callejón? ¿Y qué planean a continuación? Cliffhanger, mientras Poirot y Hastings estaban parados en el callejón desierto, el temor progresivo de algo mucho más peligroso de lo que habían anticipado comenzaron a afianzarse. La carta era solo el comienzo. El primer asesinato, la muerte de Alice Asher. Era una mañana fría y tranquila cuando se descubrió el cuerpo de Alice Asher. El pequeño pueblo de St. Maremir, ubicado en las colinas de Inglaterra, nunca esperó ser un telón de fondo para un descubrimiento tan sombrío. Alice, una mujer de mediana edad conocida por su vida tranquila con una pequeña tienda, había sido encontrada sin vida en su modesto hogar, una delgada línea de manchas carmesí que manchaba su cuello pálido. Su muerte fue brutal, pero extraña. No fue el crimen habitual de pasión o robo que salió mal. Su cuello tenía las marcas inconfundibles de estrangulamiento, pero no había señales de lucha. La habitación no estaba perturbada, salvo por una cosa, un pañuelo pequeño y doblado colocado delicadamente en su almohada. A primera vista, parecía insignificante, pero Poirot, siempre el observador, vio algo que otros no, un ligero patrón en la tela. Algo que no pertenecía. La muerte de Alice parecía una tragedia singular. Pero Poirot, con su inquebrantable creencia de que nada es lo que parece, sospechoso de lo contrario. Había un método para la locura.
El pañuelo no solo quedó allí por casualidad, fue la primera pieza en un rompecabezas que Poirot tuvo que resolver. Cuando Poirot se sentó en su estudio, su mente se aceleró. Estaba surgiendo un patrón, y no podía ignorarlo. La primera víctima fue Alice Asher, una mujer común. Pero ahora, necesitaba entender por qué había sido elegida. ¿Qué conectó su muerte con los demás? ¿Quién estaba detrás del pañuelo y qué significó? El segundo asesinato, el trágico final de Betty Barnard. Pasaron los días, y la investigación de Poirot comenzó a profundizar en la vida de Alice. Pero justo cuando pensaba que se estaba acercando a una respuesta, sucedió algo inquietante, el segundo asesinato. Bexhill, una ciudad costera conocida por su encantador paseo marítimo y ambiente tranquilo, fue sacudido en su núcleo cuando el cuerpo de Betty Barnard, una mujer joven de unos 20 años, fue encontrada estrangulada en una habitación de hotel. Al igual que Alice, la muerte de Betty tenía la misma firma sombría, el estrangulamiento. Pero la parte inquietante no era solo el método, era la sorprendente similitud en las escenas del crimen. Betty Barnard había sido encontrada acostada en el piso de una suite de hotel de lujo, con las manos dobladas sobre su pecho, su rostro pálido y sereno, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Un pañuelo delgado, al igual que el que se encuentra en la casa de Alice, estaba envuelto alrededor de su cuello. El aroma de la lavanda se demoró débilmente, sugiriendo que se había mantenido con cuidado. Y había más. Cerca de su cuerpo, escondido dentro de un cajón, había una sola letra, B. La carta fue escrita elegantemente, la tinta perfecta, y parecía demasiado deliberada para ser aleatoria. La carta en sí había sido colocada como si fuera una parte prevista de la escena. Poirot examinó la escena de cerca, su mente cambiaba de marcha. No había forma de que los dos asesinatos no estaban relacionados. Alice y Betty, sus nombres comienzan con la misma letra, A y B. El pañuelo. El estrangulamiento. Y ahora, la letra B dejó una señal deliberada que vinculó la muerte de Betty con la de Alice. La pregunta que plagó la mente de Poirot, ¿quién sigue? Comienza la investigación, hilos de un patrón oscuro. Poirot se sentó en su estudio, sus dedos se centraron en el pensamiento, tratando de conectar los puntos entre las dos víctimas. No era ajeno al asesinato, pero este caso se sintió diferente. No fue solo una serie de asesinatos aleatorios, fue metódico. Se desarrollaba un patrón, y Poirot sabía que tenía que seguirlo, paso a un paso cuidadoso. Betty Barnard había sido una mujer joven prometedora, con un futuro por delante de ella. Se había estado quedando en Bexhill temporalmente, trabajando como camarera en un café local mientras intentaba para comenzar una nueva vida. Su conexión con Alice Asher parecía delgada al principio, pero el ojo entrenado de Poirot vio lo contrario. Ambas mujeres habían llevado vidas sin pretensiones, lejos del mundo caótico del crimen o la intriga. Y sin embargo, ellos fueron los elegidos. Poirot envió a su colega de confianza, el inspector Happ, para ayudarlo a investigar más. Happ tenía experiencia pero áspero en los bordes, a diferencia de la naturaleza meticulosa de Poirot. Aún así, hicieron un excelente equipo. Juntos, entrevistaron a las personas más cercanas a Betty Barnard, pero cuanto más hicieron, más preguntas encontraron. El último visitante conocido de Betty había sido un hombre que conoció durante su estadía en Bexhill, un hermoso extraño que la había encantado con su manera tranquila e intensa. Nadie sabía su nombre, y nadie lo vio salir del hotel. Estaba claro que Betty estaba ocultando algo. ¿Podría el extraño estar conectado con la muerte de Alice? ¿Estaba una especie de historia de amor retorcida que salió mal? Los pañuelos sugirieron algo mucho más profundo que un acto aleatorio de violencia. ¿Podrían estas mujeres haberse conocido, o era parte de un esquema más grande?
Poirot continuó cavando, su mente como un instrumento afilado, cortando capas de medias verdades y engaños. Cuanto más descubrió, más se dio cuenta de que la letra B no era solo una pista, era un mensaje, una advertencia. El asesino tenía un plan, y Poirot se estaba acercando a comprenderlo. Tensión ascendente, ¿qué sigue? La investigación se volvió más urgente por hora. Mientras Poirot reunía las pistas, las piezas del rompecabezas parecían caer en su lugar, pero todavía había una pregunta que permanecía: ¿quién era el asesino y cuál era su motivo? Las víctimas habían sido elegidas por una razón, pero ¿cuál era la conexión entre ellas? El pañuelo era un símbolo, un signo, pero ¿con qué fin? Y ahora, Poirot no podía sacudir la sensación de que había más víctimas por venir. La letra B era la clave, pero también fue una advertencia. ¿Quién sería la próxima víctima? La gente de Bexhill estaba cada vez más ansiosa, pero el asesino seguía siendo difícil de alcanzar. Poirot, sin embargo, tenía la sensación de que el próximo asesinato sería el más significativo. La conexión entre las cartas, los pañuelos y las víctimas estaban casi claras. Era solo cuestión de tiempo antes de que el asesino hiciera su próximo movimiento, y Poirot estaría listo para detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. La creciente sospecha de Poirot. Cuanto más se profundizó en el caso, más inquietante se volvió. Había esperado que los asesinatos iniciales fueran incidentes aislados, el trabajo de un individuo trastornado sin motivo mayor que el caos. Pero a medida que aumentaba el recuento del cuerpo, también lo hizo su convicción de que algo mucho más metódico estaba en juego, algo profundamente calculado y profundamente personal. El asesino tenía un patrón. Poirot había notado la naturaleza peculiar de los asesinatos desde el principio, pero no fue hasta la segunda víctima. Betty cuanto más descubrió, más se dio cuenta de que la letra B no era solo una pista, era un mensaje, una advertencia. El asesino tenía un plan, y Poirot se estaba acercando a comprenderlo. Tensión ascendente, ¿qué sigue? La investigación se volvió más urgente por hora. Mientras Poirot reunía las pistas, las piezas del rompecabezas parecían caer en su lugar, pero todavía había una pregunta que permanecía: ¿quién era el asesino y cuál era su motivo? Las víctimas habían sido elegidas por una razón, pero ¿cuál era la conexión entre ellas? El pañuelo era un símbolo, un signo, pero ¿con qué fin? Y ahora, Poirot no podía sacudir la sensación de que había más víctimas por venir. La letra B era la clave, pero también fue una advertencia. ¿Quién sería la próxima víctima? La gente de Bexhill estaba cada vez más ansiosa, pero el asesino seguía siendo difícil de alcanzar. Poirot, sin embargo, tenía la sensación de que el próximo asesinato sería el más significativo. La conexión entre las cartas, los pañuelos y las víctimas estaban casi claras. Era solo cuestión de tiempo antes de que el asesino hiciera su próximo movimiento, y Poirot estaría listo para detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. La creciente sospecha de Poirot. Cuanto más se profundizó en el caso, más inquietante se volvió. Había esperado que los asesinatos iniciales fueran incidentes aislados, el trabajo de un individuo trastornado sin motivo mayor que el caos. Pero a medida que aumentaba el recuento del cuerpo, también lo hizo su convicción de que algo mucho más metódico estaba en juego, algo profundamente calculado y profundamente personal. El asesino tenía un patrón. Poirot había notado la naturaleza peculiar de los asesinatos desde el principio, pero no fue hasta la segunda víctima, Barnard, que se dio cuenta de la verdad horrible: las víctimas estaban siendo elegidas de acuerdo con una secuencia alfabética. A para Alice Asher en Andover, B para Barry Barnard en Bexhill. Y estaba quedando claro que el asesino planeaba continuar este patrón retorcido, una letra a la vez. Poirot se recostó en su silla, sus ojos se estrechaban mientras miraba la pila de fotografías sobre la mesa.
Cada imagen fue un recordatorio inquietante de las víctimas, las caras sin vida de Alice Asher y Betty Barnard, cada una vinculada solo por las letras que marcaron sus muertes. No es una coincidencia, murmuró Poirot para sí mismo, sus dedos cepillando las fotografías. No, esto es deliberado. Cada letra, cada muerte, elegida con cuidado. El capitán Hastings, que había estado callado hasta ahora, observó a Poirot con una creciente preocupación. ¿Estás diciendo que no es aleatorio? ¿Que el asesino está eligiendo a las víctimas en función de sus nombres? Poirot no respondió de inmediato. En cambio, se mudó a la gran tabla en la pared, fijando nuevas fotografías y evidencia a medida que su mente se aceleraba. Sus movimientos fueron agudos y decididos, como un maestro que orquesta una sinfonía. No, Hastings. Este no es un acto aleatorio. El asesino está usando el alfabeto, un rompecabezas. Pero hay más debajo de la superficie. Hastings frunció el ceño, tratando de comprender todo el peso de la teoría de Poirot. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el punto de esta secuencia? Poirot hizo una pausa, considerando la pregunta. Sabía que esto no era solo un juego abstracto para el asesino. Había algo más profundo. Algo personal. El asesino no solo estaba seleccionando nombres de una lista, cada víctima tenía un vínculo único con alguien o algo en el pasado del asesino. El A y la B eran más que solo letras, eran símbolos. El asesino estaba enviando un mensaje, uno que Poirot aún tenía que descifrar. La investigación sobre el asesinato de Betty Barnard ya había revelado un detalle extraño. Betty había sido vista en compañía de un hombre pocos días antes de su muerte, un hombre que, cuando se le preguntaba, parecía saber más de lo que él dejó. Este no era un caso ordinario de un amante celoso o un delito de pasión, era una serie de eventos meticulosamente orquestados. Correo Sirot, como siempre, estaba un paso por delante. Ya había comenzado a armar un patrón en el tipo de víctimas. No eran aleatorios en el sentido tradicional, compartieron rasgos, pasados y secretos que hablaban de algo más que solo nombres. Habían sido elegidos por razones que eran personales para el asesino. Las dos primeras víctimas fueron mujeres, ambas antecedentes humildes, pero con historias que acechaban debajo de la superficie. La mente aguda de Poirot comenzó a formar teorías. ¿Se vengó? ¿Fueron las letras A y B simples herramientas para enmascarar una conexión más profunda e íntima? Cada víctima es una pieza de rompecabezas, dijo Poirot, su voz contemplativa pero llena de urgencia. Es como si el asesino estuviera construyendo una narrativa grandiosa y retorcida, una que sigue al alfabeto como guía, pero dentro de la cual cada letra tiene su propio significado. La elección de las víctimas no es arbitraria. Cada persona está vinculada al asesino de alguna manera, una conexión oculta que permanece fuera de alcance. El capitán Hastings, siempre leal pero no siempre siguiendo los saltos de lógica de Poirot, sintió que el cabello en la parte posterior de su cuello se puso de pie. ¿Crees que el asesino sabe que estás en ellos, Poirot? Poirot se enderezó, sus ojos penetrantes atrapaban la mirada de Hastings. No, mon ami. Aún no. Pero el juego se está volviendo más complejo. El asesino está esperando algo, por ir que cometa un error. Pero eso no sucederá. El detective volvió a la junta del crimen, sus dedos rompiendo las fotografías y la evidencia con un toque casi reverencial. Estaba claro, el asesino los estaba mirando, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. Cada asesinato fue una declaración, una burla destinada a atraer a Poirot más profundamente en el laberinto que el asesino había creado. La ceja de Poirot se frunció como consideraba la tercera víctima potencial, alguien cuyo nombre comenzó con C. ¿Dónde ocurriría? ¿Quién sería el próximo? Y, quizás lo más importante, ¿cuál era el objetivo final detrás de este juego retorcido? Los asesinatos son personales,
murmuró Poirot en voz baja, una realización amanecer. Cada víctima tiene una clave para la psique del asesino, alguien que amaban, alguien a quien traicionaron, alguien a quien buscan castigar. Miró a Hastings, su expresión intensa. Las acciones del asesino no se tratan solo de la muerte, sino que se trata de exposición. Cada víctima es un reflejo de un secreto que el asesino desea presentar. Esto no es solo una ola de delitos, es una confesión, una liberación. La sospecha de Poirot creció mientras continuaba conectando los puntos. El asesino intentaba manipular la investigación para llevarlo por un camino de su elección. Y Poirot estaba empezando a entender su mente. Cada letra no era solo una pista, era un mensaje, uno que eventualmente revelaría el pasado oculto del asesino y las motivaciones retorcidas. Hastings, al ver el peso de la convicción de Poirot, no pudo evitar sentir la intensidad del caso en sus huesos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperar a la víctima C? Poirot se volvió hacia él con una sonrisa de conocimiento. No, mon ami. Nos preparamos. Buscamos el patrón. Y esperamos a que el asesino haga su próximo movimiento. Construyendo la conexión. Las sospechas de Poirot se oscurecieron con cada día que pasa. A medida que los cuerpos se apilaban, también lo hicieron las posibles conexiones con el asesino. Cada información lo llevó más cerca de comprender quién era el asesino, pero nadie podría haber anticipado la revelación final. El asesino estaba jugando un juego más profundo, un juego de exposición y venganza. Y Poirot, incluso con toda su brillantez, estaba a punto de descubrir que a veces incluso las mentes más metódicas pueden perder las verdades más simples. Testigos poco probables. Las calles de Bexhill estaban vivas con susurros, los fallecidos se habían establecido como una niebla inquebrantable. 2 asesinatos, 2 ciudades, 2 víctimas vinculadas solo por el patrón escalofriante del alfabeto. Pero cuanto más profundo se cavaron Poirot y Hastings, más se dieron cuenta de que las pistas más valiosas estaban ocultas en las palabras que quedaban sin hablar. Las entrevistas comienzan. Poirot, siempre el maestro de extraer verdades de los involuntarios, comenzó su meticuloso interrogatorio. Cada testigo, cada un transeúnte aparentemente irrelevante, tenía un fragmento de la verdad. Sin embargo, mientras hablaban, Poirot se encontró tamizando a través de un laberinto de medias verdades, recuerdos exagerados y, lo peor de todo, el silencio donde debería haber habido detalles. Un comerciante en Andover juró que había visto a un hombre alto con un flojo permanente cerca de la tienda de Alice Ashore en la noche del asesinato, pero no podía describir su rostro. Un cartero en Bexhill recordó a un extraño en la playa donde Barry Barnard fue visto por última vez con vida, pero los detalles eran vagos, un hombre con un sombrero, una sombra contra la luz de la luna. Un camarero de un pub cercano recordaba a un cliente con una forma inusual de hablar, pero cuando se le presionó, no podía recordar ni el acento ni las características del hombre. Las descripciones eran inconsistentes, poco confiables. Era como si el asesino hubiera estado en todas partes y en ninguna parte a la vez. Un patrón en las víctimas. Poirot, con su gran mente y lógica inquebrantable, dio un paso atrás del caos del conflicto testimonios. Él alineó los hechos, estudió la vida de las 2 víctimas y buscó el hilo común, y allí estaba, escondido a la vista. Alicia Scher había sido una mujer de rutina, una comerciante poco notable a primera vista, pero Poirot descubrió a través de un pariente lejano que una vez había estado casada con un hombre que desapareció sin dejar rastro. Su pasado no fue tan aburrido como parecía. Betty Barnard, joven y llena de vida, estaba lejos de la chica inocente que parecía ser. Un romance secreto, cartas ocultas y una conexión con un hombre misterioso que recientemente había dejado la ciudad sugirió que ella también había sido atrapada en una red más grande que ella misma. Estas no fueron víctimas al azar. Eran personas con historias, las historias que alguien quería traer a la luz.
Hastings, siempre ansiosos, pero no siempre perceptivos, surgió su frente. Pero Poirot, si estos asesinatos fueran solo las cartas, ¿por qué las víctimas importan tanto? La expresión de Poirot se oscureció, sus dedos golpeando contra su barbilla. Ah, mon ami, eso es precisamente lo que debemos descubrir. El patrón del alfabeto es simplemente un velo, antes se encuentra el verdadero diseño. Estas víctimas no fueron elegidas solo por sus nombres, fueron elegidos por otra cosa. Algo más profundo. Uno de esos clientes potenciales apuntó hacia un ex conocido descontento de Alice Asher, un hombre que una vez le había dado dinero y la había amenazado en el pasado. La evidencia parecía convincente al principio. Un testigo afirmó haberlo visto cerca de la tienda de Alice la noche de su asesinato. Pero Poirot, con su instinto infalible, vio las grietas en la teoría. Demasiado conveniente. Demasiado obvio. Demasiado fácil. Luego llegó la teoría de que el amante secreto de Barry Barnard, que había huido de la ciudad poco después de su muerte, había orquestado los asesinatos por celos. Los periódicos se volvieron locos con especulaciones, e incluso el inspector Happ se convenció momentáneamente. Pero Poirot se mantuvo escéptico. El asesino no estaba actuando por pasión, este era un juego, un diseño, algo mucho más siniestro que un crimen impulsivo. Falso plomo después del falso plomo colapsado bajo el incesante escrutinio de Poirot. El verdadero asesino estaba jugando un juego mucho más sofisticado, uno que jugó no solo con la evidencia sino con la psicología de los crímenes mismos. The Twist, The Killer's Mind Games. Poirot se sentó en su estudio con poca luz, mirando la colección de letras extendidas ante él. La cuidadosa colocación de pistas, el ritmo deliberado de cada asesinato, la forma en que el asesino aparentemente había anticipado cada movimiento de Poirot, todo apuntaba a una verdad innegable. El asesino no solo estaba seleccionando a sus víctimas, estaba eligiendo a su audiencia. Este no era un asesino ordinario que buscara venganza o satisfacción personal. Esta era una mente que disfrutaba el desafío de burlar al mejor detective del mundo. Cada asesinato no fue solo un crimen sino una actuación, un paso calculado diseñado para atraer a Poirot más profundamente al laberinto. La comprensión de Poirot envió un escalofrío por su columna vertebral. No estaba cazando al asesino. El asesino lo estaba cazando. Por primera vez en mucho tiempo, Poirot sintió algo extraño, una sensación de inquietud. La confrontación final, establecer la trampa. Poirot sabía que para atrapar al asesino, tendría que dejar de pensar como un detective y comenzar a pensar como un artista en el juego retorcido del asesino. El siguiente movimiento fue obvio, tuvo que organizar su propio engaño. Orquestó cuidadosamente una falsa ventaja, un anuncio de que la policía había descubierto una nueva evidencia crucial que apuntaba hacia un sospechoso completamente diferente. Poirot sabía que el verdadero asesino no podría resistir la intervención. La trampa se estableció en una gran finca fuera de Londres, donde Poirot había reunido a todos los jugadores clave, las familias de las víctimas, los sospechosos, los testigos que habían proporcionado declaraciones engañosas. Todos los que, de alguna manera, habían sido tocados por el caso. El aire estaba lleno de tensión cuando Poirot, de pie en el centro de la habitación, comenzó a desentrañar el estuche por pieza. Sus palabras fueron deliberadas, afiladas, diseñadas para forzar la mano del asesino. El asesino, declaró, su voz atravesando el silencio, ha estado jugando con nosotros todo el tiempo. Cada pista, cada letra, cada una víctima cuidadosamente elegida, nunca se trataba del alfabeto. Se trataba de mí. Una prueba. Un desafío. Una necesidad desesperada de demostrar la superioridad sobre Hércules Poirot. La multitud cambió inquietamente. ¿Quién de ellos tuvo la audacia de jugar un juego tan mortal? La revelación, el asesino desenmascaró. La mirada penetrante de Poirot aterrizó en un individuo,
la persona que había estado más cerca del caso todo el tiempo, ofreciendo suficiente información para dirigir la investigación, manipulando la narración mientras permanecía en las sombras. Periodista. No cualquier periodista, sino uno que había cubierto cada paso de la investigación, alimentando al público la historia, retorciéndola de maneras sutiles para empujar a Poirot en la dirección deseada. Un hombre con rencor contra el detective, convencido de que la fama y la brillantez de Poirot no eran merecidos, que podía superar al gran Hercule Poirot. El periodista trató de negarlo, reírse de la acusación, pero Poirot no había dejado espacio para escapar. Cada pista lo llevó de regreso. Cada falso plomo había sido su creación. Y en el momento de la verdad, su propia arrogancia lo traicionó. La sala cayó en el aturdido silencio cuando el periodista, ahora reveló como el autor intelectual, salió de una risa lenta y misteriosa. Se suponía que debías perder, Poirot, susurró. Se suponía que esta era mi obra maestra. Pero Poirot, siempre inquebrantable, dio una pequeña sonrisa de conocimiento. Ah, mon ami, dijo suavemente, olvidaste una cosa. Nadie juega un juego de la mente contra Hercule Poirot y gana. Cuando la policía se quitó al asesino, el triunfo de Poirot fue agridulce. El juego había terminado. El caso fue resuelto. Pero la pregunta permaneció, ¿cuántos más estaban, mirando, esperando desafiarlo a continuación? Acto 4. Las consecuencias. El caso estaba cerrado. El asesino había sido atrapado. El polvo se había asentado. Y, sin embargo, una quietud incómoda permaneció en el aire, como si los ecos de los crímenes se negaron a desvanecerse. Reflexión de Hastings, asombro y admiración. El capitán Hastings se sentó frente a Poirot en su tranquilo apartamento de Londres, el peso de los eventos aún presionando en su mente. Había estado al lado de Poirot a través de innumerables investigaciones, lo había visto desentrañar los misterios más enredados, pero este caso, se había sentido diferente. La audacia de todo, murmuró Hastings, sacudiendo la cabeza. Para desafiarte así, para construir una serie completa de asesinatos en torno a una batalla de intelecto. Es una locura. Poirot, sentado en su silla favorita, se dirigió a sus dedos, su expresión ilegible. Hastings sabía esa mirada. Era el aspecto que Poirot usaba cuando algo todavía lo molestaba, cuando el caso, aunque resuelto, no había realmente terminado en su mente. Pero lo viste a través de él, continuó Hastings. Desde el principio, sabías que había más. No creo que alguna vez entienda cómo lo haces, viejo tipo. Ves orden en el caos, patrones en aleatoriedad. Poirot se permitió una sonrisa pequeña y cansada. No se trata de ver el orden, mon ami. Se trata de comprender la mente detrás del crimen. La psicología del asesino. Y en este caso. Dudó, sus ojos se oscurecieron. Este caso no fue sobre asesinato, no de verdad. Se trataba de obsesión. Ego. Un hombre que deseaba no solo matar, sino demostrar su valía superior. Hastings exhaló. Y sin embargo, incluso ahora, te ves preocupado. Poirot miró hacia la ventana, donde las luces de gas de Londres parpadearon contra la noche. ¿Por qué, Hastings? Me pregunto, ¿cuántos otros están mirando? La contemplación de Poirot, la naturaleza del mal humano. Siempre hubo otro caso, siempre otro asesino al acecho en las sombras. Pero este había sido diferente. Este asesino no había matado por codicia, celos o incluso venganza. Lo había hecho por la emoción. Para el juego. ¿Qué lleva a un hombre a tales profundidades? Poirot reflexionó en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro. Ver la vida humana como meras piezas en un tablero de ajedrez. Hastings no tenía respuesta. Había luchado en una guerra, había visto a hombres cometer actos indescriptibles, pero esto fue algo más.
Poirot se inclinó hacia adelante, su tumba de expresión. Atrapamos mon ami. Pero habrá otros. Siempre habrá otros. Aquellos que buscan no solo matar, sino también para burlar. Jugar un juego de intelecto donde las apuestas son la vida y la muerte. Un silencio se asentó entre ellos, pesado y grueso. Por primera vez, Hastings sintió una carrera de frío desconocido por su columna vertebral. Poirot había ganado. ¿Pero a qué costo? Afuera, un chico de periódico gritó el último titular: Poirot resuelve los asesinatos del alfabeto. El mundo creía que el peligro había pasado. Pero Poirot lo sabía mejor. En algún lugar, en los rincones invisibles de la ciudad, alguien estaba mirando. Espera. Trazado. Y cuando llegó el próximo desafío, porque vendría, Poirot estaría listo.